Excuse me. Puedo compartir, pero cálmate. ¿Estamos listos para continuar? Todavía nos faltan, Sí, ¿verdad? ya estamos. ¿Sí estamos? Sí. Bueno, entonces, si continuamos, ya digo porque necesito ayuda para que me ayude, porque si no ya sabe que yo me voy de largo. No se preocupe, todo el tiempo. Déjenme poner aquí ayuda, porque si no, no voy a seguir. Bueno, si continuamos entonces, nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Dijimos entonces, ¿como cuántos dijimos que cuántas personas se convirtieron en aquel entonces? 10 millones. Como cerca de 10 millones se convirtieron después de las apariciones, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es de que, bueno, aquí vemos algunos ejemplos ya de cómo venían, y luego los pobres frailes no se daban ni siquiera abasto de toda la gente que quería llegar a bautizarse y pues seguir ese camino de evangelización. Y la pregunta que yo les hago, ay, perdón, sí, creo que no se oye bien allá atrás, ¿verdad? Bueno, ya me escuchan ahora sí. Bueno, entonces, les quiero preguntar, ¿ustedes creen que nada más porque la Virgen vino, se apareció, ¿a quién se le apareció la Virgen? A una sola persona, ¿verdad? Juan Diego. Y porque Juan Diego haya llevado el tilma al fraile y le haya dicho, pues aquí está, y la Virgen se mostró, ¿ustedes creen que eso ya haya hecho todo? ¿Creen que por eso fue por lo que 10 millones de personas se convirtieron? ¿No? ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría? Lo que pasa es de que la Virgen debió haber traído un mensaje, ¿verdad? Bueno, si platicamos entonces sobre eso, permítanme aquí porque vamos a platicar entonces ahora cómo es que se comunicó la Virgen, ¿sí? Porque un mensaje debió haber traído para que toda la gente aceptara esa evangelización. Algo quiso decir, ¿verdad? Algún mensaje llevó. Si yo les pusiera eso, ¿me sabrían decir qué dice ahí? ¿No? ¿Por qué? Está en chino, ¿verdad? Ahí sí que está en chino. Y si les dijera yo que ahí dice Ni hao, wa shan ho, ni hao ma, ¿también lo entenderían? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en chino. ¿Cómo necesitamos comunicarnos? En una manera en que podamos entenderlos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hago esto entonces? Si les pongo eso. Ahora sí ya nos entendemos, ¿verdad? Eso que está escrito en chino es precisamente lo que ustedes están viendo aquí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues entonces lo que sucede es que la Virgen venía, quería traer un mensaje, pero se quería comunicar con el pueblo de una manera en que lo pudieran entender. Hicimos un recorrido un poquito histórico, ahí les explicaba de cómo se comunicaban en aquel entonces. ¿Cómo dijimos que se comunicaban? ¿Qué era lo que tenían? ¿Cómo le llaman a través de los dibujos que dijimos? Son pictogramas, ¿verdad? Entonces, esa era la forma en la que ellos se comunicaban. Y dijimos que los colores, vestimentas y todo eso tenían un significado especial. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Entonces, ahora ya que comprendimos y vivimos un poquito lo que en aquel entonces era la idiosincrasia y cómo se vivía, vamos a ver qué es lo que la Virgen de Guadalupe quiso traer como mensaje. Entonces, después ya que vimos que no hablamos en chino, vamos a entender entonces cuál fue el mensaje que trajo la Virgen. Y primeramente vamos a hablar de su túnica, la flor de 4 pétalos y una cruz que tiene, aparte de la cinta que también está aquí. Entonces, si hablamos primeramente de este dibujo que está aquí, ¿se les hace conocido? ¿Vimos algo que se parecía a él o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué era? ¿Quién era? ¿Quién dijimos que era un dibujo que tenía una imagen, un dibujo que tenía 4 pétalos? Donde se iba a hacer la nueva vida, la nueva creación. La nueva vida, la nueva creación. ¿Pero cómo se llamaba? ¿O quién era? Era un dios, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué pasó, pues? Ometeotl. ¿Se acuerdan? Ometeotl. Ometeotl era el dios bueno.
Y ahorita les voy a decir algo más de él. Pero si recuerdan, Ometeotl, decíamos que no tenía una forma antropomórfica, sino que él estaba representado como ese símbolo de los 4 pétalos. Pero fíjense, para la cultura de aquel entonces, esto también que está aquí les voy a dar otro nombrecito, se llama el Nahui Oyin, N-A-H-U-I, y Oyin, así como suena. Y ese Nahui Oyin era, déjenme, se los voy a compartir, porque dice, es el símbolo principal en la imagen de la Virgen. Es el máximo símbolo náhuatl y representa la presencia de Dios, la plenitud, el centro del espacio y del tiempo. Se lo repito, representa la presencia de Dios, la plenitud, el centro del espacio y del tiempo. Y por otro lado, déjenme decirles algo que también, o la forma en la que se conocía a Ometeotl. Ya dijimos que era el Dios bueno, ¿verdad? Y decían que era el inventor de sí mismo, el creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra, el verdaderísimo Dios por quien se vive. Así se le conocía a Ometeotl. ¿Les suenan parecidas esas palabras? Yo tengo una pregunta. Sí. El verdadero Dios es el Padre de Jesús, ¿no? O sea, El verdadero Dios es el Padre de o sea, Jesús. se puede decir Jesús el Hijo de Dios. Correcto, así es. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Ok, déjeme regreso aquí entonces a esto. Decíamos entonces que ese es Ometeotl. Ya les dije 4 cosas: el inventor de sí mismo, el creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra, el verdaderísimo Dios por quien se vive. ¿Dónde escuchamos esto? En las cosas que hemos estado repasando de la Virgen, de las cosas que hemos aprendido de la Virgen, ¿dónde lo vimos? La primera aparición de la En la primera aparición. ¿Se recuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo la Virgen a Juan Diego? Yo soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. ¿Sí ven? Entonces lo que sucede es de que no es una casualidad que aquí en el centro de donde vimos que sale la figura, la Virgen muestre: yo les traigo en mi vientre al verdaderísimo Dios por quien se vive. ¿Sí? Entonces recuerden, ellos entendían, ellos reconocían, no tanto por lo que les dijeran, pero sí la forma de comunicarse era a través de esos pictogramas. Entonces ese lugar especial, el que tiene la flor de 4 pétalos aquí, que estamos viendo agrandada en esta parte, ese es el mensaje que la Virgen les está dando. Qué bonito, ¿verdad? Porque allí es bien claro. Ustedes creen en Ometeotl, ¿verdad? Ok, pues dicen que es el Dios bueno, perfecto. Yo soy la madre de él, se lo traigo. Entonces, eso es una de las figuras que vemos. La otra figura que también vemos aquí viene de su cuello, es esta imagen de jade. Y ya hay 2 cosas principales a reconocer allí. Una de ellas es que ese broche de jade era similar a lo que los españoles traían. Era una figura muy similar a la que ellos utilizaban. Y entonces ellos dijeron, bueno, primeramente ellos los consideraban que eran así como semidioses, ¿verdad? A todos los españoles. Entonces, al ver que ella traía ese símbolo, decían, bueno, ella es de ellos y también debe de ser algún dios o semidios como ellos. Pero aparte de eso, hay otro significado también más. Y lo que pasa es de que esa cruz en las culturas indígenas de Mesoamérica en aquel entonces tenía una misma significación como la flor de 4 pétalos. Entonces algo parecido a este significado tenía también esa cruz de jade. Era un signo de plenitud y de inmortalidad. Entonces es algo que también reconocen ellos al ver esa imagen. Y la otra que vemos entonces es la cinta negra. Si ustedes la ven, es un poco arriba de la cintura.
que era una muestra de que había gravidez, es decir, que había estaban gestando a un bebé, ¿verdad? Entonces era el símbolo de gravidez de la Virgen, y eso es lo que está mostrando aquí. Pero lo más importante de todo aquí es que ella se presenta, antes que nada, como trayéndoles al verdadero Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, si continuamos, déjenme les voy a preguntar, ¿en qué otra parte, si vemos esta figura, en qué otra parte la hemos visto? ¿Recuerdan el calendario azteca? ¿Sí? ¿Han visto que existe allí? ¿Sí lo han visto o no? ¿Lo han notado? ¿Alguien lo descubre allí? ¿Saben en dónde está? ¿Esa figura? ¿Acá arriba? No. ¿Alguien más? ¿No ven? En alguna parte que vean una figura como ese flor de 4 pétalos. ¿No? En el centro, no es el centro. ¿En qué parte, Saúl? Es el ¿Aquí? círculo y los 4 cuadros, ¿no? ¿Qué les parece eso? No, yo creo que ahora sí, nos puedes regalar una imagen para Saúl, porque la verdad es de que ya Saúl se ha ganado estudio, pero muchísimo. Gracias. Sí, realmente lo que pasa es de que no es mera casualidad, o sea, el razonamiento y por qué se los quiero compartir también es para que ustedes vean que no es una mera casualidad y no es cosas que sean, no son invenciones, es algo que existía y eran, querramos que no, parte de la cultura de aquellos entonces, ¿verdad? Y lo tanto que lo representaban en algunas cosas como es el calendario azteca. Esta parte de aquí se ve la figura, aquí está el círculo precisamente, están los 4 pétalos, si lo extraemos y ya le quitamos todo el colorido, se ve esta forma. Y es nuevamente ese Nahui-Olin o Ometeotl, ¿verdad? Bien. Vamos a continuar. La túnica con flor, de una flor con raíz en el cielo. Esa figura que ustedes ven ahí que se está marcando y que vamos a agrandar ahora, ahí está. Les voy a preguntar, ¿se les hace parecido? ¿Se les hace parecido algo de lo que ya vimos o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si lo pongo así? ¿Tampoco? ¿Lo regreso? De las cosas que aprendimos, que ellos veían, una que agrandé y que les dije, acuérdense de esto porque aquí es importante, vamos a platicar de él. Cuando se combinaban dos cosas, ¿quién me dice? Porque ahí tenemos otra imagen que quiere irse con alguno de ustedes. El monte y el agua. ¿Quién dijo? Monte y agua, cerro y agua. ¿Qué significaba cerro y agua? Civilización. ¿Por qué no les regalamos una imagen y uno de los... sí. Les vamos a regalar, muchas gracias. Precisamente lo que decíamos era que la combinación de cerro y agua era civilización. Entonces, al estar aquí, al estar mostrando esto, lo que pasa es de que la Virgen les dice, hay una nueva civilización que yo les quiero traer y que viene del cielo. Entonces es otro mensaje más que les está diciendo, hay una nueva civilización, yo les traigo esa nueva civilización y se las traigo del cielo. Bueno, vamos a continuar aquí. Las manos. También las manos tenían un significado especial. Cuando tenían sus manos así, para los indígenas, y me imagino que esto era algo muy bonito, porque llegaban a algún lugar y que traían las manos así, venían con alegría y venían, te traigo un regalo, te traigo un regalo. El traer las manos así para ellos significaba eso, yo te traigo un regalo. Entonces la Virgen, al mostrarle las manos así, les dice, yo les traigo un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? El Dios verdadero. Les traigo otro regalo que es una nueva civilización. Pero había una cosa más. Lo que pasa es de que también
es las manos. Si ustedes notan, esta es un poco más oscurita, más morenita. La otra mano, la que está acá, es un poco más clara. ¿Sí la ven? A lo mejor un poquito están retirados y no se alcanza a ver, pero es más o menos también eso. Entonces lo que pasa es de que también eso de alguna forma muestra la unión de las dos culturas, ¿verdad? De los indígenas y de los españoles, al estar mostrando esa unión de los dos, la unión de las culturas. Y algo también más que nos muestra, recuerden, cuando nosotros hacemos esto, ¿por qué lo hacemos? Hoy cuando juntamos nuestras manos, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos en oración. Entonces la Virgen también quiere mostrarnos que es una Virgen que está en oración, uniendo culturas y que además nos trae regalos. ¿Sí? Ese es el otro mensaje que nos está dando la Virgen con sus manos. Parece increíble, ¿verdad? Pero son cosas bien pequeñitas, bien chiquititas, pero estábamos platicando con Saúl en el descanso. Para como eran de detallistas, como eran esas culturas de detallistas que los más mínimos detalles veían, todo esto para ellos formaba una cosa muy, muy importante. Porque cada detalle lo aprendían, cada detalle lo veían, cada cosa que estaba la absorbían, tenían una mente muy especial. Y lo que les decía, tenían que hacerlo así, porque su gran preocupación de que todas esas tradiciones, de que la cultura se llevara de generación en generación en generación. Y el estarlo platicando, el estarlo comentando con alguien más, se va quedando y se va quedando y se va reforzando. Simplemente, muchos de ustedes, bueno, no sé, ¿quiénes son de México aquí? La mayoría somos de México. ¿De dónde es usted? ¿De Colombia? Bueno, probablemente también en Colombia ustedes tienen la cultura y sobre todo viniendo de los abuelitos, nos platicaban las historias, ¿no? O las recetas, ¿qué tal las recetas de las abuelas? O de las mamás. Y esas recetas eran bien peleadas, ¿no? Y se las andaban buscando, ¿no? Pásame tu receta de esto y pásame tu receta del otro. Entonces, eran parte es parte de esa tradición. Y en esos tiempos era mucho, pero mucho más fuerte todavía. Bien. Seguimos entonces. La siguiente es el aura. Bueno, ya estaban las manos que les comentaba. El aura. ¿Cuál es el aura? El aura es esta. ¿Y qué nos dirá ahí el aura? ¿Cuál era el dios o de los dioses más importantes, aquellos que venimos, bueno, digo en general, yo creo que como historia, ¿cuál era uno de los dioses más importantes para las culturas mesoamericanas en aquel entonces? ¿Recuerdan? El dios Sol, ¿verdad? Ese era el dios más grande que ellos tenían. ¿Qué hizo la Virgen allí? ¿En dónde se puso? En medio del sol. Entonces, ¿qué les dijo? Yo soy más grande que su dios Sol. Entonces, desde ahí, ella está poniendo también claro que para ellos no debe de ser tan importante el dios Sol como debe de ser el regalo que ella nos está trayendo. ¿Y por qué es importante entonces que se pusiera ella? ¿Porque ella es la que cuenta? ¿Porque ella es más importante? Yo creo que eso es importante. Esto, pónganme mucha atención, porque creo que aquí es donde algunas cosas se malentienden. ¿Ustedes creen que ella se puso delante del sol tratando de decir eso, de que yo soy más importante? No, ¿verdad? ¿Quién es más importante? Dios. ¿Y por qué entonces ella se puso enfrente? Porque ella lo trae, ¿verdad? Ella es portadora de Dios. Entonces, al ponerlo, lo que pasa es que está poniéndolo de manifiesto, lo está poniendo enfrente de ellos y le está diciendo, aquí está el Dios, este Dios que yo traigo en mi vientre es el que es más importante que su Dios Sol. Entonces, recuerden, no es ella por ella misma, es porque ella es la portadora de Dios. Bueno, entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? Muy bien, vamos a hablar algo más. El siguiente es el manto. ¿Cuál es el manto? El cosa con ustedes. Exactamente.
Entonces, este es el manto. ¿Y qué nos dice ahí con el manto? Primeramente, díganme algo, ese color, ¿de quién era exclusivo ese color? ¿De quién dijimos que ese color era exclusivo? ¿Recuerdan? ¿De quién, perdón? De los reyes, de la gente. El emperador. De los emperadores, ¿verdad? Solamente los emperadores eran los únicos que podían utilizar ese color verde jade. ¿Qué hizo ella? Se vistió. ¿Cómo le llamamos también a la Virgen de Guadalupe? La reina. La emperatriz de las Américas, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente porque ella se cubrió con un manto color verde agua, diciendo: yo también soy emperatriz. Bueno, y ahí hay muchas cosas que podemos contar. Ahorita espérenme tantito porque les voy a compartir un poco más, pero lo que sí vemos es de que en el manto hay muchas estrellas, ¿verdad? El manto tiene muchísimas estrellas a todo alrededor, y esas estrellas tienen también un significado especial, pero lo vamos a ver ahorita, espérenme, ¿sí? Ahorita por lo pronto nos vamos a quedar con el mensaje de que ella les dijo: también yo soy una emperatriz, ¿sí? Aquí está, me cubro con él, con este manto y las estrellas. ¿Qué más encontramos en la Virgen? Su pie sobre la luna. ¿Quién era el otro dios que era muy importante para las culturas en aquel entonces? Ya hablamos del dios Sol, ¿verdad? ¿Quién era el otro dios? La luna. De hecho, incluso hay una pirámide del Sol y de la luna, ¿verdad? Entonces, ese otro dios importante era la luna. ¿Qué hizo la Virgen? Se paró sobre la luna, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es de que allí en eso, nuevamente, ella, siendo la portadora del Dios verdadero, del Dios vivo, se para sobre la luna. ¿Y la luna qué era lo que representaba? La oscuridad, la noche. Entonces, al ponerse allí, dice: yo les vengo a traer la luz. Yo les vengo a traer la luz porque aquí viene conmigo. Este Dios es la luz que yo les estoy trayendo a ustedes. Y también, bueno, hay otra cosa, y no sé si esto algunos de ustedes lo sepan, pero ¿saben qué significa México? ¿Saben qué significa México? México lindo y querido. Sí, yo, eso también. ¿Pero qué significa México? ¿No saben? México significa el ombligo de la luna. ¿Dónde se paró la Virgen? En México, en el ombligo de la luna. Ahí es donde está parada, ¿sí? Y bueno, eso entonces es lo que podemos apreciar de la Virgen. Y hay algo más que también, si ustedes pueden ver, ven esta figura aquí. ¿Qué impresión les da? O esto que se ve aquí, ¿qué impresión les da? Imagínense las mujeres con su vestido y que se vea esta figura de esa forma. ¿Cómo lo ven? Como que está doblando la rodilla, ¿no? Entonces es así como que está danzando. Y lo que pasa es de que para las culturas en aquel entonces la danza era una forma de alabar. Entonces ella también estaba alabando al Dios que nos traía, ¿sí? Entonces es otro mensaje más que trae la Virgen. Y después de eso, me voy a apurar, también nos muestra en la parte inferior un ángel, pero ese ángel, muy curiosamente, no sé si lo alcancen a percibir bien, pero tiene la cara de un hombre con edad avanzada, ya se ve como viejito. Y si ven, tiene curiosamente como una camisa de color. Bueno, lo que sucede es de que este ángel que están viendo aquí es Juan Diego. Juan Diego, su nombre antes de que lo bautizaran y que lo nombraran Juan Diego, se llamaba Cuauhtlatohuac. Ese es el nombre original de Juan Diego, y lo que significa es el que habla como las águilas. ¿Qué es lo que tiene aquí? Sus alas, son alas de águila. Entonces está representado allí Juan Diego.
¿Y saben también por qué se ve que es Juan Diego? Porque esta camisa que traen, todos aquellos que se evangelizaban, se bautizaban, les daban esta camisa. Los indígenas nada más traían su tilma y en la parte de abajo su taparrabo, pero cuando ya se bautizaban, se evangelizaban, les daban estas camisas y era una forma de distinguirlos. Entonces también ahí vemos que es Juan Diego ya evangelizado, sus alas de águila. Pero también muy importante, si ven el color de la vestimenta, de la túnica de la Virgen, es como un color tierra, ¿verdad? Ya dijimos que este tiene un color verde agua. Si ven sus manos cómo están tomando, de un lado toma el manto y del otro lado está tocando la túnica. Entonces también simboliza que Él está haciendo que se unan el cielo y la tierra. ¿Sí? Entonces es otro mensaje bien bonito, ¿verdad? Bueno, estos son mensajes, me tengo que apurar porque ya vamos un poco tarde. ¿Tenemos un ratito? Ok, bueno, entonces estos son los mensajes con los que la Virgen se comunicó. Y si ustedes se dan cuenta, nuevamente, hay varios otros, ya no pongo muchos de ellos, hay cosas más que están más detallitos, pero son cosas con las que la Virgen vino, hizo esa comunicación con las culturas indígenas de aquel entonces y les da ese mensaje. Yo soy la Madre de Dios verdadero, aquí se los traigo, es el único. Y ellos empezaron a reconocer, si ella nos trae al Dios verdadero, se para frente al sol porque nos trae ese Dios verdadero, se cubre con el manto de las estrellas y además vence la oscuridad, por supuesto que nosotros creemos en el Dios que ella trae, porque ella nos trae, porque es mucho más poderoso que los dioses en los que estamos. Porque lo que pasó también, hay unos eventos que se dieron en aquel entonces, en aquel año de 1531, hubo varios eventos que se dieron. Apareció el cometa Halley, y cuando apareció el cometa Halley, para todos para las culturas, lo que les comentaba, ellos eran astrónomos muy especiales y visualizaban muchas cosas, observaban mucho, y cuando eso pasó, pensaban ya que iba a ser el fin del mundo. ¿Qué está pasando? Los dioses se enojaron muchísimo, tenemos que seguir matando más gente, algo va a pasar aquí. No solamente pasó eso, pero también hubo un eclipse. Entonces resulta que hubo el eclipse, se oscurece, pero después nuevamente aparece el sol. Y entonces empiezan ya a preguntar, caray, se oscureció, pero después hubo luz, ya pasó el cometa, no pasó mucho, pero sí hubo un temblor, y entonces otra vez se espantan. Fueron varios eventos los que se dieron, pero cuando entonces la Virgen les muestra ese mensaje, dicen, yo creo que lo que estamos haciendo mal es en adorar a los dioses que son los dioses equivocados. No estamos adorando a los dioses que nosotros debemos de adorar y debemos voltear nuestros ojos al Dios verdadero, único, que la Virgen nos está trayendo. Entonces, esas son las cosas que hicieron que se dieran esos cambios, y les digo, no fue nada más mera casualidad o meramente que la aparición haya hecho el cambio, sino todos esos mensajes que la Virgen nos trajo. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, aquí vamos a cambiar un poquito de tema y les voy a compartir algo más que también es muy importante y va alineado con lo que les comentaba desde un principio, cuando les decía que la Virgen, al ponerse enfrente del sol, no es porque ella sea la más importante, sino porque ella es la portadora del Dios verdadero y único, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿qué lugar es el que damos a María? Porque muchas veces escuchamos incluso que yo no soy católico, pero soy mariano. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué lugar es que le damos a María? Y bueno, primeramente, la primera reflexión es, el lugar que debemos de dar a María es el que Dios Padre le da. Y aquí es en relación también a la pregunta que hacía la señora. Lo que pasa es que primeramente tenemos que hablar de Dios Padre. Les voy a compartir en la palabra de Dios, en Lucas 1:28. Les voy a compartir la palabra de Dios allí.
Llegó, de hecho les voy a compartir de Lucas 1 del 28 al 30. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Y aquí, palabra de Dios. Y aquí la reflexión que debemos hacer es: si Dios envía a sus servidores para alabar a María, ¿qué debemos de hacer nosotros? Imitarlo, ¿verdad? Así como Él envía a sus servidores y hace esa alabanza, nosotros no tenemos más que hacer algo similar, como Dios Padre le enseñó a sus ángeles a llevar ese mensaje. Entonces tenemos que hacer algo parecido. El siguiente lugar, el que le da el Hijo. Y esta es muy bonita, no sé si lo recuerden. Juan 2, del 1 al 5. ¿Lo recuerdan? ¿Qué es? Hagan lo que él decía. ¿Recuerdan los de las bodas de Caná? Exactamente. Y esta es muy bonita, ahorita les voy a decir por qué. A mí me gusta mucho. Se las voy a compartir. Entonces es Juan 2, versículos del 1 al 5. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le respondió: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Palabra de Dios. Bien bonito esto, bien bonito esto. ¿Ustedes creen que Jesús haya cumplido los mandamientos? Sí, ¿verdad? Y este es un ejemplo de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Obediencia, pero aquí ¿qué hizo? Honró a su madre. Sí, y fíjense, lo que pasa es de que la Virgen no le impuso nada a Jesús. ¿Sí están de acuerdo? Ella no le impuso nada, no le dijo, tienes que hacerlo y no me importa, no. Bien, con esa inteligencia tan especial, con esa dulzura que distinguía a María, de una forma bien sutil, le dice, hagan lo que Él les diga. Y ni siquiera habló con Él. Y Él, sabiendo que no podía faltar a uno de los mandamientos, que es, honrarás a tu padre y a tu madre, dice, ok, vamos haciéndolo. Entonces, es bien bonito. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Pues lo que pasa es de que también existe esa honra, ¿verdad? Así como el Hijo honra a María, nosotros debemos honrarla también, ¿cierto? Bueno, vamos a ver el que sigue. El siguiente es el que da el Espíritu, el que le da el Espíritu. Y nuevamente les comparto la palabra de Dios. Aquí esta va a ser Lucas en el capítulo 1, los versículos del 41 al 43. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Palabra de Dios. Fíjense, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos reconocer a María? Solamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a decir entonces, llena eres de gracia, ¿verdad? Entonces, esa es la otra forma en la que debemos de dar su lugar a María. Por otro lado, tenemos entonces también el que le da la iglesia. Y para eso les voy a compartir nuevamente la palabra de Dios en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5.
Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿Quién es el único mediador? El único mediador es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es de que aquí la invitación es a que no descuidemos de que el único mediador va a ser Cristo Jesús. Pero la Virgen Santísima va a hacernos el favor de llevar a los pies de su Hijo cualquier petición que nosotros le hagamos, para que Él sea el mediador ante Dios de nuestras peticiones. ¿Sí? Eso es muy importante. Y déjenme aquí les cuento una historia. Había un médico muy renombrado, y resulta que llega una señora con este médico y le dice, bueno, pues doctor, vengo a la cita, así, así, y ya pasa la señora con el doctor, y el doctor la empieza a revisar, y en la plática resulta que la señora le dice al doctor: oiga doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dice el doctor: pues señora, la que usted guste, ¿qué le puedo contestar aquí? Dice: usted es católico, ¿verdad? Y le dice el doctor: claro que sí, señora, muy orgulloso de serlo. ¿Y usted? No, yo no. Y le dice: ok. Ya le preguntó: ¿y usted de qué hermanos separados nuestros es? Y ya la señora le dice, y le dice: ya veo. ¿Y por qué es por lo que ustedes no profesan la misma fe que nosotros para la Virgen? Y le dice la señora: ay, doctor, ¿cómo le cuento? Mire, vamos a poner este caso. Imagínese, doctor, que yo vengo aquí a su consultorio, y aquí estoy, y resulta que me recibe la enfermera y me dice: señora, sabemos que está muy mal, pues dice que no está el doctor, pero pues ahí está su mamá, y ella lo va a atender. Y le dice la señora: ¿usted estaría de acuerdo, doctor? Y el doctor: no, ¿cómo cree? No, el que estudió medicina fui yo, no mi mamá, que la tiene que atender soy yo. Y le dice la señora: ahí está, por eso. Y le dice el doctor: mire, ya le entendí. No, pues sí, tiene razón. Y le dice: pero ¿sabe una cosa? Se la voy a poner así también. Es cierto que a lo mejor cuando usted venga, mi mamá no la va a atender, porque ella no es la que estudió medicina, fui yo. Pero si mi mamá fuera la persona que estuviera allá afuera recibiendo a las gentes, imagínese que son 10 para las 5 y yo cierro a las 5. Y usted se viene muriendo. Y yo tengo apuración y ya me quiero ir, ya tengo hambre, me quiero ir. Y llega y habla con mi mamá y le dice: por favor, que me atienda el doctor, me estoy muriendo, ya no puedo, ya no aguanto. Dígale, por favor. Dice: si mi mamá viniera y ella me pidiera que la atendiera, ¿sabe qué haría? Atenderla, porque mi mamá me lo pidió. Por eso es por lo que nosotros creemos en la Virgen. Amén. Entonces, eso es precisamente el mensaje que estamos escuchando. La Virgen Santísima siempre va a recoger. Recuerden las palabras que revisamos en un principio, ¿sí? Pidió que se hiciera el templo para que fueran a orar, para poner delante de ella todas las necesidades, porque ella se comprometió a escuchar, a recibir todas aquellas cosas que aquejaban a la gente, que aquejan a la gente. ¿Para qué? Para tomarlas y qué hacer con ellas. Presentárselas a su hijo y decirle: hijo, estas son las cosas que nos están pidiendo, por favor, ayuda. ¿Qué es la Virgen entonces? Una intercesora. Intercede por nosotros, ¿verdad? Eso es lo que debemos de considerar. Y también quiero compartirles esto que vemos aquí, que decía el Papa Paulo VI. Si gustan leerlo, ¿lo alcanzan a ver bien ahí atrás? ¿O quieren que se los lea? Yo no veo, por favor.
Ok, ya se lo leo. Nos dice, el Papa Pablo VI recomendaba que en las expresiones de culto a María se hiciera resaltar todo lo que se refiere a Cristo. Y nuestra devoción la debemos mostrar especialmente en la imitación de sus virtudes, el amor a su Hijo, su fe firme, su fidelidad hasta el pie de la cruz, su obediencia al Espíritu Santo, quien obró en ella maravillas. Entonces, en eso es como nos recomendaba que tuviéramos esas expresiones de culto a María. Y esa es la misma recomendación que hoy tenemos. Tomémoslas en cuenta. La Virgen tiene un lugar muy especial en nuestros corazones, pero recordemos que ella es quien nos ayuda a llevar a los pies de su Hijo eso, para que su Hijo sea ese enlace con Dios Padre y seamos escuchados. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno. Ok, vamos a pasar a otro tema un poquito ya diferente aquí. En este tema vamos a hablar ya de algunos hechos sorprendentes. Aquí ya vamos a encontrar cosas que más allá de los mensajes que nos dio la Virgen, porque a este punto creo que ya fuimos claros en qué mensaje fue el que trajo la Virgen, ¿verdad? Ya entendimos por qué hubo esa evangelización, ¿verdad? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué fue que la pudieron entender? No habló en chino, ¿cierto? Les habló en algo que ellos podían entender. Y con esos mensajes simples y sencillos, ella pudo llegar a sus corazones y pudo hacer que ellos se transformaran y aceptaran el ser evangelizados. Bueno, pero aquí son otras cosas. Entonces, vamos a hablar algo diferente. Primeramente, y hablamos hace ratito, veíamos que en el manto hay estrellas. Y lo que pasa es de que en esas estrellas que tiene el manto, son las constelaciones que había en el solsticio de invierno de aquel año de 1531. Y ustedes van a pensar, ah, caray, pues así nada más de fácil de verlo, ya, pues sí, sí es. No, pasaron muchos años para que se pudiera descubrir eso. Ustedes saben que se han hecho muchos estudios para la Virgen de Guadalupe. Ha habido muchos científicos incluso que han sido invitados para que lo revisen, para que analicen diferentes cosas. Entonces, cuando lo empezaron a revisar, pues también, o sea, pues qué bonito, y se ven las estrellas, y qué serán, y qué pasará. Y le daban vueltas, y lo ponían, y le hacían y deshacían. Y no podían encontrar qué era el significado. Hasta que en alguna ocasión a alguien se le ocurrió poner la imagen, bueno, una copia de la imagen, abajo, y empezaron a observarla desde arriba. Y cuando la empezaron a observar desde arriba, fue cuando empezaron a descubrir cómo estaban las diferentes constelaciones. Entonces, fíjense nada más, lo que pasa es de que la impresión entonces de las estrellas, de todas las constelaciones que tiene el manto de la Virgen, es como si se hubiera diseñado desde arriba. Y es esa copia exacta de cómo estaba ese solsticio de invierno en ese año de 1531 y que se observan en todas las estrellas que representan ahí, las constelaciones que representan en el manto, están representadas en el manto. Qué curioso, ¿no? Yo creo que nunca se nos ocurriría haber hecho eso. Me imagino que dentro de tantas cosas que había, a lo mejor alguien se subió a unas escaleras y lo vio. A ver, vamos a ver desde aquí qué pasó. Y ya tuvieron una imagen y una perspectiva diferente y fue que empezaron ya con más detalle poder encontrar todo. Y bueno, ahí podríamos hablar de cada una de las constelaciones, que si esta es esta, que si esta es la otra, pero no es el caso, ¿verdad? Pero ese es el detalle. Hubo otra cosa que también fue sorprendente, y desde años atrás, desde hace muchos años atrás, cuando empezaban a tomar algunas fotografías de la Virgen, decían, hay algo raro en los ojos de la Virgen, algo tienen los ojos de la Virgen, porque no se ven así como que normales, algo pasa. Y este señor, que se llama José Asted Thompson, fue una persona muy inquieta, y fue uno de los que observó más. Él es una persona también de sistemas, es una persona que trabaja con computadoras. Él trabajaba para IBM, sí han escuchado de IBM, ¿verdad? Uno de los manufacturadores más grandes de computadoras. Bueno, él trabajaba para esta compañía
y cuando le dieron oportunidad, esas fotografías que se tomaron de los ojos de la Virgen, las llevó y las empezó a ampliar, pero las empezó a ampliar a nivel de detalle, de súper detalle. Y si ustedes tienen interés, incluso pueden comprar ese libro. En ese libro hay muchos detalles de lo que hay en las figuras. Y si ustedes ven, el título del libro es El secreto de sus ojos. Lo que él observó es, yendo de esta imagen, acercarla más hacia el ojo y después ya ver en detalle, aquí ya se ve muy estilizado. Y si ven, aquí ya se ve la cara, se ve una cara, ¿verdad? En realidad no es que se vea tan estilizado, tampoco crean que es así de bonito, ¿verdad? Pero sí se ve como en esta parte. Las figuras se ven de esta manera, un poco deformes, pero sí, en los ojos de la Virgen hay 13 figuras que se alcanzan a ver en los ojos. Y cuando las agrandan y ya las estilizan, se ven las figuras como esta. Por ejemplo, este de aquí es esta figura humana que, si ustedes ven, está hincado, que es una de las personas que estaban en la misma sala cuando Juan Diego desplegó la tilma para mostrar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, aquí les digo, ya con las ampliaciones y estilizándole, fue que le empezaron a dar más forma. Insisto, si quieren conocer un poquito más, consigan ese libro y ustedes van a ver ahí más detalles de esto, pero ya es cómo es que se está haciendo. Independientemente de eso, dentro de esa misma inquietud de José Aste, también invitó a unos oftalmólogos, porque lo que pasa es de que pueden crearse también, la mente, saben que nuestra mente es muy también inquieta, y a lo mejor después nos podemos imaginar cosas, ¿no? Y pueden decir, mira, como que allá atrás se ve una figura, no sé, de un árbol y está medio chueco. O sea, dijeron, no, que tenemos que quitar eso de lado y tenemos que estar seguros que lo que estamos viendo corresponde. Entonces, dentro de eso, invitaron también a unos oftalmólogos. Invitaron a un oftalmólogo y lo que pasa es de que él les empezó a explicar ya. Si yo, por ejemplo, me pongo así, de lado, y cuando estoy viendo hacia acá, ¿su nombre es? Erika, o estoy, por ejemplo, viendo a Saúl o a Francisco, lo que pasa es de que en este ojo las imágenes se van a ver más grandes, están muy cerca de mí, pero en este otro ojo va a estar más grande la imagen de Clarita. Y en este ojo, cuando se refleja lo de ustedes tres, se ve más pequeño, porque es esa condición física, vamos, en cómo se ve. Entonces, cuando presentaron estas imágenes y con las ampliaciones que el doctor José Aste Thompson hizo y se las mostró a los oftalmólogos para que los revisaran, hay un término técnico que no me acuerdo cómo se llama, pero él hizo la evaluación del tamaño que se veía del lado derecho y vio la proporción al ojo izquierdo y dijo, eso es cierto. Las imágenes que se ven aquí a las que se ven acá son exactamente y corresponden en la proporción que se veía en un ojo humano. Ahora, estas cosas que les estoy contando, también quiero hacerles una aclaración. Hay muchas cosas que se dicen, hay muchas cosas que se platican de la Virgen, que si el corazón late y que así. Digo, esas cosas yo no las presento así, porque las fuentes que yo utilizo vienen de EWTN o vienen, por ejemplo, de CatholicNet. Entonces son cosas que son aceptadas. Las cosas que les comparto es porque son aceptadas por la Iglesia Católica. Entonces sí quería aclararles eso, porque les digo, puede haber muchas cosas que se creen pero que no necesariamente son aceptadas. Les comparto algunas cuantas porque son hechos reales, son cosas que se han analizado y que tienen estudios científicos profundos y que son comprobables. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Nada más en un ojo tiene...? No, son los dos. No, en los dos. Son los dos, sí. Por eso ¿Lo mismo tienen los dos? Sí, sí, las mismas figuras, pero lo que le decía, en esa forma, como estaba parado de lado y como estaban acomodados, por eso se hizo el estudio, ¿no? Las personas que estaban más cerca reflejan una imagen que tiene un tamaño más grande, y al checar el otro ojo, las figuras se ven, pero se ven en un tamaño diferente. Pero en ese estudio oftalmológico,
dicen, si hay una cierta posición y hay una cierta cercanía, en este ojo debe de tener cierta dimensión, y para que sea creíble que el otro ojo estaba viendo lo mismo, debe de tener esta otra dimensión, la misma o las mismas figuras, y eso fue lo que pudieron comprobar, que en el otro ojo también se ven y están... Era lo que la Virgen estaba mirando cuando Juan Diego abrió Cuando abrió la tilma, y exactamente. Y es increíble porque pues es solo una imagen para que esté reflejado en sus ojos. Son de las cosas impresionantes que existen sobre la imagen de la Virgen, pero refleja justamente eso, tiene muchas razones, está reflejando cómo estaban allí. Entonces no es tanto de que creamos de que cuando ya traía las flores, la imagen ya venía, ya venía, pues no sé cómo decirle, ¿verdad? Digamos impresa o ya estaba estampada, sino que en el momento en el que se abre es que termina su estampado y refleja lo que la Virgen estaba viendo también de frente. Porque ella estaba ahí, aunque hubiera sido la misma. Ella estaba ahí, como usted dice, ¿sí? Bueno, algo más que sucedió es, bueno, ¿saben qué es? Perdón, aquí. Hubo una explosión también en 1921. Resulta que este señor que vemos aquí, supuestamente un muy buen feligres, se acerca al altar y deposita unas flores en el altar cerca de la Virgen, y lo que ese señor hizo fue llevar una bomba. Esto que ustedes ven aquí es una foto del periódico de aquel entonces, de ese año de 1921, es él, y le digo, lleva las flores al altar, pero resulta que llevan una bomba, y en poco tiempo, después de que las dejó, explotan, y casas alrededor, diferentes ventanales que tenía la basílica en aquel entonces, pues se rompieron. Este Cristo que ustedes ven aquí es un Cristo de bronce que existe en el Museo de la Basílica hoy en día, y fíjense cómo lo retorció. Estaba recto, pero la explosión, vean el efecto que causó, y dicen que este Cristo fue precisamente el que protegió la imagen de la Virgen. A la Virgen, aún a pesar de que tenía un cristal común y corriente que la protegía, no le pasó absolutamente nada. Y lo que les decía, casas alrededor o cristales de la basílica que estaban alrededor, explotaron. Y esto estando tan cerca y teniendo el Cristo protegiéndola, a la Virgen no le sucedió absolutamente nada. Entonces ese es otro hecho inexplicable, pero que es real. Les digo, ustedes lo pueden ver en periódicos, pueden buscar en internet y verán todos los detalles de aquel entonces. El siguiente, el ayate. Bueno, no sé si ustedes sepan qué es el ayate, qué es un ayate. ¿Saben qué es? El ayate es una fibra. Es como de zacate, ¿no? Sí, precisamente